Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde sea que nos estés escuchando y a la hora que sea, en el momento que estés escuchando este podcast. Te damos la bienvenida a un episodio más de Elegida para Creer. Y estamos aquí hoy día en un episodio súper especial junto con Erla. Bienvenida, Erla, una vez más. Muchas gracias, Vivi. Y bienvenidas a todos al nuevo episodio de Elegidas para Creer. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Pastor Jaime. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Un saludo para todas las personas que nos están escuchando en este día. ¿Sí? Gracias por la invitación. Es un honor poderles acompañar a ustedes aquí y poder de pronto hacer la réplica, ¿no? Podríamos hablar de hacer la réplica. Sí. De pronto se dijo un podcast pasado, podría ser. O obedecerlas también con una palabra. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Y bueno, hoy día tenemos un mensaje, un tema que hemos preparado, que es cómo podemos saber que Dios nos está llamando. Estamos seguras que tal vez en algún momento alguno de ustedes ha pasado por esta pregunta, tal vez se lo está preguntando en este momento o tal vez te lo vas a preguntar en el futuro. Y queremos que este episodio sea esa orientación para contestar esa pregunta. ¿Cómo saber si lo que yo estoy sintiendo son solo emociones? Son solo tal vez algo que yo vi a alguien y me gustó la forma en que él decía, oh, yo siento que Dios me está hablando, o si realmente está viendo un llamado de parte de Dios a tu vida para hacer algo, para cambiar algo. ¿Ok? Así que, Pastor, la primera pregunta de esta noche es, ¿cómo Dios nos llama? ¿Cómo Dios nos llama? Bueno, yo creo que nos llama de diferentes formas. ¿Sí? ¿Cómo llamó el Señor a usted, Manuel? Pues a mí, bueno, déjame decirte que yo creo que Dios muchas veces me quiso llamar y simplemente nunca supe que me estaba hablando. Más hasta que llegó un momento de desesperación, de sufrimiento, y era como que ya que sentía que había necesidad, que sentía que me hacía falta algo, y pues yo creo que eso fue, y a través de unos sueños también, pues esa fue mi experiencia. ¿A usted, pastora, cómo lo llamó? Bueno, en mi caso fue un poquito diferente, porque yo crecí en una familia cristiana, por así decir, y mi rebeldía me llevó a apartarme de Dios durante muchos años. Entonces yo crecí en la iglesia cristiana, iba a la iglesia, atendía y todo, pero llegó un punto en mi adolescencia en que yo dije, no quiero saber nada más de la iglesia. Entonces podría decirse que Dios me llama como para regresar al rebaño y a la iglesia, pero no desde cero. No tenía conocimiento de la palabra como tal porque era adolescente, pero sí me llevó a un punto en que yo sentí que había un vacío total. Y que llegó un punto en que yo dije, a mí lo que me falta es Dios. O sea, yo sabía que tenía que volver al lugar donde estaba. Ok, yo creo que en mi caso, nací dentro de un hogar cristiano, mis padres pastores, mi abuelo pastor. Y cuando uno nace dentro de la familia cristiana, ¿verdad? Muchas veces uno tiende a alejarse. Por lo general los hijos pastores tienden a alejarse por tantas cosas que ven dentro de casa o por cómo la iglesia trata a los padres, o sea, trata a los pastores. Sin embargo, pues yo creo que una de las cosas que en mi corazón siempre hubo ese deseo, era el deseo de servir, de ayudar, ese deseo de poder ayudar a otros, brindar una mano amiga, un consejo. Creo yo siempre, creo que una de las experiencias que yo tengo fue que cuando se creó el Ministerio de Jóvenes, no recuerdo el año, malo para los años, pero yo le dije al Señor, si el Ministerio de Jóvenes queda con el eslogan que yo de pronto, o sea, yo diseñé porque el pastor de la iglesia hizo como que dice un concurso. Entonces, todos los jóvenes van a participar con un eslogan, con el nombre, la palabra rema, versículo bíblico para el Ministerio de Jóvenes.
Y yo propuse, en ese tiempo se llamaba Revolución Juvenil, y con el versículo que es: ninguno tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo para los creyentes en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Lo que le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Entonces yo le dije: Señor, si tú quieres, yo me acuerdo tanto, iba en la camioneta de mi abuelito, ¿verdad? Yo iba atrás, acostado, viendo hacia las estrellas, camino hacia casa, y yo iba acostado y decía: Señor, si tú quieres que yo, si es llamado, si tú quieres que yo me dedique, me enfoque en esto, Señor, o sea, yo no era nadie en ese tiempo, no era ni líder de jóvenes, era un simple asistente, ¿te acuerdas? Era un simple asistente, sin embargo. Porque de hecho yo lideraba el grupo. De hecho, la pastora era la presidenta de jóvenes en ese tiempo. Él era uno de mis discípulos. Claro, yo era un simple servidor. Cuando se da esta oportunidad, a mí fue como una contestación de parte de Dios. Yo dije: bueno, o sea, aquí vamos. Y intenté ayudar de una u otra forma en el Ministerio de Jóvenes, cuando la pastora lideraba a los jóvenes. Y fue duro, pero sin embargo, ahí está. Creo que es una de las formas de cómo me llamó a mí. ¿Por qué empecé preguntándoles a ustedes? Porque dentro de la gracia de Dios ahí está la multiforme gracia de Dios. O sea, una de las cosas que me sorprende de Dios es que no es un Dios de molde. ¿Sí? No es que de la misma forma como hice contigo, voy a hacer contigo. Las bendiciones pueden ser similares o iguales, pero de la forma en cómo nos llama es totalmente diferente. Hablaba la semana pasada y decía cómo el Señor espera que Moisés salga de Egipto huyendo para volverlo a llamar y decirle, y toparse y tener este encuentro en la zarza, y decirle: yo te elijo a ti para que liberes a mi pueblo. Y lo manda de regreso a Egipto a liberar al pueblo. Imagínate, o sea, lo elige en el desierto. Y muchos de nosotros estamos y somos de pronto elegidos en el desierto. ¿Sí? Usted dijo que usted se apartó y pasó el desierto. Usted dijo que no sabía de pronto cómo era que le estaba llamando, pero sentía que le estaba llamando, ¿verdad? Y es en el desierto que muchas veces se llama. Y justamente cuando yo le digo al Señor: si tú quieres, es porque yo me sentía que no iba para ningún lado, o sea, me sentía en el desierto. Y de hecho, Erla contaba en un episodio anterior que ella tenía problemas en su matrimonio, y así fue como Dios llamó su atención. Muchos de nosotros esperamos pasar un desierto o estar en el desierto, o de pronto el Señor espera encontrarnos en el desierto, porque es en el desierto donde uno ya dice: ya no sé qué hacer. Es más, recordemos que una mujer, ayúdame con la edición, porque la verdad es que no me acuerdo el nombre de la mujer, si no me equivoco, de Jacob, ¿verdad? Que le dice: voy a dejar a mi hijo ya morir, porque yo ya no hay agua, y estoy en el desierto. Y ella dice: ya no sé qué hacer, voy a dejar a mi esposo morir. Se le presenta el ángel y le dice: mujer, ¿qué has hecho? Porque el Señor también de Ismael lo va a elegir para... Sí, pero no recuerdo el nombre, pero Agar. Pero el elegido Ismael también para hacer una nación grande. ¿Sí? Y se le presenta ahí un rollo. Entonces, el Señor muchas veces en el desierto se aparece para decirte: hey, aquí estoy yo. ¿Sí? Aquí estoy. Creo que, de hecho, eso iba a ser una pregunta que tenía. Que si crees que el llamado es normalmente solamente para líderes o para pastores, o si es un llamado en general para cualquier persona. Porque yo creo que por eso a veces nos confundimos por esa misma razón, porque pensamos que tal vez no somos como quienes para que Dios me llame. Mire, la palabra del Señor dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y de pronto se puede creer que, llama mucho, pero dentro de esos muchos Él escoge a un cuanto. Y no es así. Yo
pienso que yo determino ser escogido, ¿sí? O sea, yo creo que si yo tengo intimidad con el Señor, ¿sí? Voy a un siguiente nivel, ¿sí? O sea, cuando usted tuvo su novio, ¿verdad? El que ahora es su esposo, yo creo que para llegar a ser su esposo, de pronto llegó, o sea, fue cumpliendo algunos niveles, digamos así, o sea, algunos requisitos o algunos estándares, o tal vez, ¿cómo le puedo decir? O sea, yo creo que usted lo eligió y dijo, él es un muchacho, él es mi novio. Pero para llegar más arriba, a otro rango, digamos así, usted... Claro, tiene que pasar la prueba. Y entonces yo creo que el Señor hará todo, Él vino a morir por todos nosotros. ¿Sí? Y yo creo que Él nos eligió para morar con Él, para que nosotros estemos con Él. Pero dentro de liderazgo, dentro de la experiencia sobrenatural que de pronto nosotros podamos tener con Él, ya eso depende de cada persona, de la búsqueda de cada persona. O sea, si yo quiero llegar o ir a un siguiente nivel, ¿verdad? Si de pronto yo quiero predicar, me preparo. Si de pronto yo quiero de pronto cantar, me preparo. Si de pronto yo quiero de pronto comenzar a interceder, comienzo a prepararme en la intercesión, en la búsqueda, en la intimidad con el Señor. ¿Sí? La otra vez conversaba con el pastor y le decía, cuando yo creo que el ministerio más o menos es como la carrera de medicina. Usted sabe que más o menos se estudia, ¿qué es? Serán unos 5 o 6 años para la medicina, y después de los 6 años, ¿qué es? Un médico general. ¿Sí? Un médico general. O sea, atiende paracetamol para cualquier cosa. Paracetamol, entonces. ¿No? Ok, Tylenol. Ibuprofeno. Ya. O sea, después de estudiar tanto, pues tienes un concepto general. Y yo creo que cuando tú llegas a los pies del Señor, tienes un concepto general de el Señor me ama, mis primeros pasos, la oración, de pronto el ayuno, pero para ser de pronto un especialista del cerebro, un especialista de pronto del corazón, un especialista de pronto de trauma, que se yo podría ser, ¿verdad? De los nervios. O sea, para ya ser un doctor especialista, tú tienes que seguir estudiando. ¿Sí? Entonces, si tú quieres de pronto y tú sientes que el Señor te llama a más, a dar más, entonces el Señor, ¿qué? Y yo creo que el Señor va poniendo en el corazón ese deseo. Por ejemplo, nadie puede de pronto lograr un ministerio si no empieza por el servicio. Recordemos que Eliseo, para poder tener el mando, fue siervo de Elías. ¿Sí? Y de la misma forma Josué, para poder ser el sucesor de Moisés, ¿sí? Josué fue el siervo de Moisés. ¿Sí? O sea, él comenzó en el servicio. Yo tengo una pregunta. Tú hablabas de que muchas veces, bueno, pues Dios nos va preparando. Okay. Pero ¿cómo yo sé que es Dios el que me está preparando? ¿Cómo sé que es Dios específicamente el que me está hablando? O sea, en tu experiencia, ¿cómo tú entendiste que era la voz de Dios que te estaba hablando? Porque ¿cómo supiste que no era una emoción? Que no era tal vez tu humanidad actuando, sino que tú llegaste a un momento de decir, no, o sea, yo estoy convencido de que es Dios el que me está hablando, que me está empezando a dirigir por este camino. O sea, ¿cómo identificaste eso? Bueno, yo creo que después de tantos tropiezos, sí, identifiqué que como que el Señor me iba encaminando. Recuerdo una experiencia que yo tuve luego de jugar al fútbol. Yo me dirigí a casa y mi papá paró
se estacionó para que yo compre una bebida hidratante y se estacionó, o sea, estaba bien estacionado, pero yo tenía que pasar una calle, ¿sí? Y cuando yo me tiro de esta calle a la otra calle, no sé, realmente no sé, me parece una locura ahora pensar que yo caí en media calle. En media calle. De donde tú estabas hasta cruzar esa otra calle no se veía. No Se veía. O sea, yo sabía que adelante había una calle, pero no pensé que mi salto iba a ser tan grande que yo iba a terminar en media calle. Entonces, cuando yo doy el salto, termino en media calle. Y cuando yo termino en media calle, yo recuerdo, y esa imagen yo la tengo grabada en mi memoria, porque yo termino orillado, y cuando termino orillado, de inmediato yo veo a un jeep blanco que frena a raya, frena, póngame perfecto, que esté frenado. Y cuando ese carro frena, yo le vi aquí el faro. O sea, literalmente yo el faro lo vi aquí, el carro lo vi aquí. Y yo sentí unas manos que me cogieron de la cadera y que me dijo, porque yo tengo grandes cosas contigo. Porque lo que yo tengo para ti todavía no lo he terminado. Yo sentí esas manos en la cadera. Todo fue tan rápido y sentí que me giraron. Cuando me giraron, el carro pasa por mi pie derecho y me el carro pasó por mi pie derecho. Pasó de largo, por decir así. El carro no alcanzó a frenar. El carro pasa por mi pie derecho, las dos llantas, y se escucha un tac. Uy. Sí. Y yo seguí, o sea, como que seguí con mi pie adelante, pero no, y mi cuerpo, yo giré mi cuerpo, lo único que quedó ahí fue mi pie, pero no te estoy hablando de mi pierna, estoy hablando de mi pie, o sea, eso es como que solamente... No, pero yo te pregunto, es porque yo tengo una amiga que hace muchos años mi papá estaba sacando el carro de la casa y le pasó lo mismo, el papá no se da cuenta que ella estaba ahí y él retrocede con el carro y en uno de los pies, que creo que fue el izquierdo, las llantas del carro le pasan por encima. Se le trituraron los huesos y ella quedó con los huesos triturados. Le pidieron que ella estuvo un año con yeso hasta que los huesos se vuelvan como que a pegar, porque se quebraron los huesos de ella. Ahora porque tú me digas, me pasó un Jeep, que es un carro pesado, y no me pasó nada. O sea, no solo el hecho de que tú hayas sentido las manos que te voltearon, sino que Dios cuidó de que tu pie no se destroza. Realmente no recuerdo si era, o sea, yo recuerdo que era la marca del carro Jeep, no me acuerdo si era de Porto Compass o el otro. Claro, pero sin Sí, creo que en esos momentos lo que uno menos va a fijarse es en qué clase de carro es. No, es que... No, pero eso se lo recuerdo, creo que es importante. Sí, yo fue como que cualquier carro. Yo tengo claro... Exacto. Yo tengo claro el o sea, imagínate tener el carro cerca, o sea, que decía Jeep, y me pasa el carro, y lo primero que se me viene a la cabeza es, mi papá me va a regañar. Es lo primero que se me viene a la cabeza, porque yo tenía como 20 años, yo estaba eres un laboratorio. Que no era un niño. No, o sea, no, 20 años, sí, Ya era un adulto. Sí. Joven. Bueno, la cosa es que Adulto funcional la cosa es que yo me sentí el carro frenó y como yo me quedé microsegundos, todo fue rápido, me quedé ahí prácticamente arrodillado. El carro yo sentí que el carro y salió, o sea como que dice, lo maté y me voy huyendo. Y yo rápido recuerdo y dije, mi papá me va a regañar. Me paré, pisé fuerte y seguí caminando. Y esas palabras a mí me retumbaban mientras yo iba a comprar la bebida, mientras yo fui al carro, le di la bebida a mi papá y tenía esas palabras en mi memoria, en mi mente. Ese suceso, eso que había pasado, yo lo tenía en mi mente. Que el Señor me dijo,
porque lo que yo tengo para ti todavía no lo he hecho. O sea, tengo grandes cosas para ti. Eso para mí fue una experiencia que yo dije, wow, o sea, definitivamente algo Dios quiere para mí. Pero sin embargo, muchas veces cometemos errores. ¿Sí? Y dentro de las cosas que de pronto uno comete, uno cree que de pronto el Señor ya se... O sea, no sé si le ha pasado, pero de pronto dice, Dios me prometió algo, pero ve que no llega. Que no llega, y de pronto dice, a lo mejor yo me porté mal, a lo mejor ya la promesa no es para mí, a lo mejor de pronto ya el Señor le va a dar esa promesa a otra persona, porque de pronto dice, no llega. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro es que el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Sí? Lo que de pronto hace que se retrase la promesa o que de pronto no llegue es porque el Señor está tratando con nosotros. ¿Sí? Y algo el Señor quiere que nosotros aprendamos. ¿Sí? Dentro de todo el proceso yo aprendí lo que es la gracia de Dios. ¿Sí? Dentro del proceso de vida, digamos así, aprendí que la gracia de Dios es incomparable. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender que si Dios nos prometió algo, Él va a cumplir. ¿Sí? Ahora cuando dices eso, yo soy una persona en cual a Vivi te estaba diciendo el otro día de que yo a veces me pongo a pensar mi tiempo atrás, mi juventud, mi niñez, y muchas veces yo recuerdo cuando desde niña en ciertos eventos, sufrimientos, cosas que yo pasé, de que yo llegué al momento donde yo me pregunté, o sea, ¿por qué yo nací? ¿Para qué yo nací? O sea, había sufrimiento, dolor, y yo me preguntaba cuál era el propósito. Y, por ejemplo, ahora, entonces yo me veo y yo digo, ok, ahora entiendo por qué es que yo vine y que mi futuro obviamente era algo diferente. Pero, por ejemplo, tú dices, cuando Dios te ha dado una promesa, pero como uno no sabe qué promesa a ti te da. Okay. Creo que cuando tú vas conociendo al Señor y vas escudriñando las Escrituras y vas leyendo la palabra, hay palabras en donde tu espíritu salta como quien dice, esto es para mí. O simplemente tú dices, yo me apropio de esta palabra. ¿Sí? Yo me apropio de esta palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sí? Y dice la palabra que penetra hasta lo más profundo del corazón. Entonces, nosotros tenemos que adueñarnos de la palabra. ¿Sí? Si la palabra de Dios dice, en mi casa y yo, ¿verdad? Serviremos a Jehová. Esa es una palabra en donde digo, la voy a tomar para mí y para mi casa. ¿Sí? Si usted de pronto dice, no, es que esa palabra fue para ese tiempo, para esa persona y para esa familia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Usted no se está leyendo la palabra. Usted está leyendo la palabra de Dios como un libro más. ¿Sí? Pero cuando usted se adueña y usted dice, Señor, yo creo que esta palabra es para mí. ¿Sí? Entonces, el Señor comienza a actuar por la fe que hay en usted. Y comienza a decir, ella está creyendo lo que yo hablé, lo que yo prometí, lo que yo dije. Entonces yo tengo que actuar. Recordemos que el centurión se le acerca a Jesús y le dice, Señor Jesús, yo tengo un siervo que necesito que de pronto lo sanes. Y él le dice, está bien, vamos. Y él dice, no, yo no soy digno que entres a mi casa, pero yo soy un hombre que está sujeto. Y si le digo a mis soldados, vayan, ellos van. Y si le digo que vengan, ellos vienen. Solamente envía tu palabra y yo sé que mis siervos sanarán. Entonces, ¿qué pasa? El Señor dijo, wow, no he encontrado en Israel tanta fe como este hombre.
¿sí? No encontraba, o sea, dentro del pueblo de Dios, Jesús no encontró una fe tan grande como este romano. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por la fe que hay en ti, ¿sí? Al momento en que tú tomas la palabra, entonces dice, yo tengo que cumplir esa promesa que él está creyendo. Entonces, dentro de las promesas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que leer la palabra. Así es. Y cuando de pronto se lee la palabra, o se habla la palabra, entonces lo que tenemos que hacer es decir, eso yo quiero para mí. Eso yo quiero para mi familia, eso yo quiero para mí, eso yo quiero para mí, para mi esposo, eso yo quiero para mis hijos, eso yo adueñarte la palabra. ¿Amén? ¿Y el llamado? ¿Tú dirías que se manifiesta en cosas pequeñas o que crees que el llamado es para cosas grandes? El llamado. O sea, ¿tú crees que el llamado lo podemos ver manifestado en que Dios nos llama a servir y a estar en cosas cotidianas, cosas que se pueden considerar pequeñas, al decir, no es algo que estoy sirviendo en una iglesia o haciendo un servicio grande en la comunidad, o necesariamente es algo que tiene que ser grande como para considerar que es un llamado de Dios? ¿O hay formas en las que yo pueda entender ese llamado en las cosas pequeñas? Esta semana nosotros hablamos una de las parábolas, ¿verdad? Y uno de los líderes decía, leía la parábola, el que es fiel en lo poco, ¿verdad? Va a ser fiel en lo mucho. ¿Sí? Pero el que no sabe administrar lo poco, el que no sabe administrar lo que no es suyo, ¿verdad? Tampoco va a administrar bien lo que es suyo. ¿Sí? Y esto lo digo porque dentro de los errores que yo cometí muchos errores. Y uno de los errores que yo recuerdo es que una vez papá me dijo, ven, ayúdame. Yo recuerdo tanto que yo le dije, ok, está bien. Y en ese momento tocan el timbre de la iglesia. Y la iglesia había que bajar para abrir la puerta y era una puerta gigante. Y yo le dije, yo lo ayudo, pero vamos a tener el portero. Y mira, es una de las cosas que yo me recuerdo que yo cometí el error. Porque tal vez en ese momento, como era muchacho, como de pronto yo estaba queriendo de pronto más cosas y de pronto no valoraba lo pequeño. ¿Sí? Pero cuando yo aprendí a valorar lo pequeño, ¿verdad? Yo comencé a darme cuenta que yo dije, Señor, o sea, la visión está es en el servicio. ¿Sí? Por ahí con la pastora dentro de la iglesia siempre nos gustó bendecir a la iglesia con lo que era la transmisión. Y ahí nos hicimos un puestito y comenzamos a transmitir, comenzamos a encargarnos de las redes, y la gran mayoría de los equipos los adquirimos nosotros. De pronto hacíamos actividades, equipábamos a la iglesia, y cuando nosotros venimos acá, ¿verdad? Dejamos todo ese equipo allá. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, el llamado que uno tiene se va a ver en el servicio. ¿Sí? Porque si tú recuerdas, Moisés es llamado por el Señor para que suba al monte y pueda estar con él, y el único que de pronto lo acompaña es a Josué. Y Josué lo acompañó, y él no sabía que iba a quedar Josué con el lado del pueblo. O sea, Josué no sabía, ¿verdad? Tantos años, o sea, imagínate a Josué ayudando a Moisés, sirviendo a Moisés, estando ahí con Moisés, celando a Moisés, ¿verdad? Pero ese servicio lo preparó él para poder guiar al pueblo más adelante. Josué sabía todos los problemas, y eso es que Moisés no tenía hijos. De pronto dice, es que tú eres pastor porque tu papá es pastor, porque tu abuelo es pastor. Y no es así. La gran mayoría de los pastores, los hijos no quieren ser pastores.
de pronto son músicos, de pronto ayudan en algunas cosas, pero no les gusta el pastorado porque han visto el sufrimiento de su padre. De hecho, yo he visto mucho sufrimiento de los pastores en general, no solamente de padres, porque conozco muchos pastores y he visto, pero sin embargo, yo le doy gracias a Dios porque yo digo, Señor, o sea, no es que de pronto yo lo hago por lo que me van a decir a mí, por una obligación, sino por el servicio. O sea, yo aprendí el servicio, pero cometí errores también, con lo que les cuento que les dije a papá, a mí no me va a poner a hacer. O sea, no, entendí que dentro de la sujeción, entendí que dentro del servicio, Dios nos prepara a nosotros. Entonces, se podría decir que aún en esas cosas pequeñas, Dios nos prepara para servir para algo más grande. Correcto. Ahora mira, una de las cosas que yo contaba la semana pasada, la vez pasada, era que mi papá sirvió por unos 15, 17 años, no recuerdo exactamente, en una iglesia en el sur de la ciudad de Guayaquil, ¿verdad? Y el Señor le dice, sal de ese lugar y abre una iglesia en el centro, ¿verdad? Por medio de los pastores, de la cultura de Colombia, le da esa orden de parte de Dios. Mi papá, imagínate, dejar 17 años de tu vida. Sí, 17 años de tu vida en un lugar donde ya estaba todo estructurado, donde ya estaba todo armado, donde estaba un lugar muy bonito, ¿verdad? Con la gente que te quería, con la gente que estaba, que te cuidaba, o sea, 17 años de tu vida. Y le dan esa orden a mi papá. Mi papá obedece, deja ese lugar. Y estuvimos como familia 2 años, aproximadamente 2 años, sin estar en una iglesia, sin abrir una iglesia, ¿sí? Orando, buscando de Dios, Señor, de ese lugar. Y en ese tiempo yo recuerdo que mi papá, para de pronto, me imagino yo, no estar seco espiritualmente, mi papá nos lleva a varias iglesias, ¿sí? Dentro de esas varias iglesias que nos llevó, yo lo comprendí así. Era como que el Señor nos hacía ver las falencias de la iglesia, de lo que hay en la iglesia. Por ejemplo, nosotros llegábamos una familia entera, éramos papá, mamá y 4 niños, ¿verdad? Y nosotros llegábamos a un lugar, ni siquiera nos daban la mano, era como un centro comercial, entramos y salimos. Por eso es que usted se da cuenta que una de las cosas que aquí tratamos de promover es el salúdense los unos a los otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una de las falencias que nosotros vivimos. Dentro de las falencias que también nosotros vimos fue que había gente que de pronto se hacían roscas. Eso es una de las cosas que tratamos de que no se hagan. Nosotros que llamamos a este grupito y de aquí no salgo. O sea, no, tratamos de vamos, o sea, integren, o sea, todos son parte del cuerpo. Entonces, cuando pasa esto, ya mi papá lo ayuda para poder abrir un local en el centro. Comenzamos la familia en un local en donde entraban tal vez unas 25 o 30 personas. La familia y con palmas, una guitarra. Y así empezamos. Y una de las cosas que ahora Dios me hablaba a mí, me decía, yo te di las herramientas a los 15, 16 años de cómo debes ir y conquistar otro lugar. Porque de la misma forma como mi papá me conquistó ese sector, ese centro de la ciudad, que era un lugar comercial, ¿verdad? No sabía yo que Dios me estaba preparando para conquistar, digamos así, Cristo. ¿Sí? Y tal vez no sabemos las herramientas que de pronto Dios nos dio en el pasado. Lo que Dios nos dio, porque a veces creemos que Dios va a preparar a nosotros es dentro de una escuela, dentro de liderazgo, y muchas veces no sabemos que al Señor a nosotros nos prepara en el desierto. Porque es en el desierto donde Moisés fue encontrado, encontró la zarza y tuvo intimidad con el Señor. Es en el desierto en donde Elías
tuvo su mayor experiencia, ¿verdad? Es en el desierto donde grandes hombres de Dios tienen sus experiencias y pueden decir, Señor, o sea, no sé de dónde viene, o sea. Entonces yo considero que ese fue el tiempo donde Dios nos preparó las herramientas para poder ver lo que ahora hacemos en aquel cliente. Tú hablas de que Dios los preparó en ese tiempo y que lo que tu papá vivió, la forma en que Dios le dio para construir un ministerio, fue la forma en que Dios usó para tal vez mostrarte a ti, formarte en lo que ibas a hacer acá. En ese tiempo, ya cuando tú dijiste, ok, yo siento que Dios me está llamando a mudarme de ciudad, a irme a otra tierra totalmente lejos, con otra cultura, con otro tipo de gente. ¿Tuviste miedo? Y si tuviste miedo, ¿qué fue lo que te convenció a ti? ¿Cómo tú supiste que Dios iba a estar contigo para dar ese paso? Bueno, yo ahora yo comprendí que todo lo que pasé, pero yo le soy sincero, yo pasé renegando desde mi juventud. Y antes de llegar acá, todavía no tenías claro lo que habías vivido. ¿Cuándo te das cuenta o en qué forma eso sirvió para tal vez decir y tomar una decisión? ¿Por qué la pregunta? Porque muchas veces tal vez hay ese llamado, tal vez sentimos que Dios nos está llamando, Dios nos dice, oh, quiero que hagas esto, y sentimos esa vocecita, tal vez decidimos ponerla que escuchamos, pero muchas veces el temor nos detiene de tomar una decisión, a dar un paso hacia. Si usted se da cuenta, Moisés, cuando abre el Mar Rojo, ¿verdad? La primera vez lo hizo, bueno, dos veces lo hizo golpeando, porque la segunda el Señor le dijo, háblale, pero él la golpeó. O sea, bueno, utiliza la vara para que se abra el mar. Nos damos cuenta que cuando le toca a Josué, ya no utiliza la vara. Él le dice, marchen. ¿Sí? Marchen. Entonces, una de las cosas que a mí yo me he dado cuenta es cuando Dios comienza a abrir puertas. ¿Sí? Cuando Dios comienza a abrir puertas, yo digo, ok, va por aquí, va por aquí. Cuando tomamos la decisión de venir a conquistar Massachusetts, digámoslo así, simplemente fue porque yo vi que las puertas en Ecuador se cerraron. Y cuando las puertas en Ecuador se cerraron, yo dije, hasta aquí Ecuador. O sea, yo tenía claro que yo dije, hasta aquí. Y no es que de pronto yo digo, el Señor me está llamando para aquí. No, o sea, pero yo tenía claro que Ecuador no va. Cuando yo tomo la decisión de mudarnos o de cambiarme de país, yo hablo con mi padre, mi madre, mis hermanas, ¿verdad? Yo le dije a mi papá y a mi mamá, me voy a Estados Unidos a trabajar. Y mi hermana, que me sigue, me dijo, tú estás bromeando. Y todos se rieron a la mesa. Y yo dije, ya compré el pasaje. Cuando yo digo esto, mi mamá me queda viendo, ya me vio serio, y me dijo, Jaime, estamos en pleno COVID, o sea, estábamos en plena pandemia en Ecuador. Y yo le dije, sí, mamá, la pandemia es mundial. Si Dios me quiere llevar, me lleva aquí, me lleva a China, me lleva donde sea. Porque si está dentro de los planes de Dios, llevarme, me lleva. Cuando yo digo esto, mi papá me queda viendo, me dice, ok, y yo le dije, y yo tengo claro que lo que yo he sembrado aquí, y tal vez yo no lo vaya a cosechar. Mira que fueron, o sea, yo ni siquiera yo tenía de pronto idea de lo que yo estaba diciendo. Porque ahora, pensando en lo que yo dije,
son palabras de fe. O sea, yo estaba comprometiendo a Dios. ¿Sí? Yo estaba comprometiendo a Dios y sin darme cuenta yo estaba hablando como quien dice con fe. ¿Verdad? Y yo estaba seguro que yo sembré lo que yo sembré aquí. ¿Sí? Y la pastora es testigo de cómo nosotros habíamos ayudado. Mira que dentro de las locuras que yo hice, de los errores que podríamos decir que también cometí, era que yo era una de las personas que veía gente en la calle y le decía, le daba la mano, trataba de ayudarlos. Estaba el loco Miguel, estaba el loco Luis, estaba literal, o sea, él cogía gente indigente de la calle y le decía, vamos a la iglesia. Lo bañaba, los llevaba a contarse en serio. Los llevaba a chifa a comer. Sí, entonces yo me acuerdo que yo, recordando a Luis, espero que de pronto algún día pueda verlo, yo no sé qué me dio, pero yo vi a este muchacho comiendo de la basura. Y cuando yo lo vi comiendo de la basura, no sé qué me dio, siempre he sido loco. No sé qué me dio, pero le vi ahí los ojos verdes. Sí, y cuando le vi los ojos verdes, o sea, me dio tanto dolor. Yo le digo, oye, así de la nada, o sea, imagínate si un loco que dice, yo le dije, oye, ¿qué haces? Y él hizo esto. Me quedó viendo y yo le dije, ¿por qué comes eso? Le digo, ¿tienes hambre? Si quieres, yo te doy de comer. Y lo llevé ese día a la panadería. Sí, lo llevé a la panadería, le di de comer y le dije, mira, si tú vienes mañana, yo te ayudo. Porque hay gente que de pronto le gusta esa vida y ya no quiere salir. Pero cuando yo le dije eso, al día siguiente estuvo ahí. Como dijo la pastora, se lo bañó, se lo ayudó con un corte de cabello, ya con otra ropita, lo llevamos a comer al chico, ya comió diferente, ¿verdad? ¿Quién era el chico nuevo? No, es un chico de ¿qué? Sí, y no creían. Y así con Miguel, que también era otro muchacho que vivía en la calle, con el argentino, que era mismo, o sea, yo lo abrazaba, o sea, yo siempre he sido loco en esa parte. No sé por qué llamamos este tema. Porque tú estabas hablando de que Dios te trajo acá y que tú simplemente tomaste la decisión. Y yo creo que fue porque simplemente fue algo que pasó y salió. Entonces tú decías, yo a veces soy loco en las cosas que se me ocurren y las hago. Entonces, ¿será que estás contestando la pregunta de entonces que no te da miedo lanzarte? Porque la pregunta es, ¿cómo uno pierde? Porque al menos en mi caso, no sé, pero yo soy muy de... Yo necesito tener las cosas muy planificadas para actuar. Y muchas veces sobrepienso muchas las cosas, veo todos los posibles problemas que pueden salir en el camino. Y entonces muchas veces eso me detiene. Y a veces yo siento que es Dios diciendo, haz esto, muévete a hacer esto. Pero ese temor a mí me detiene, o ese miedo me detiene. Entonces, tal vez no es tu caso en el que simplemente tú dices no, o sea, es algo que tengo que hacer y punto. Bueno, yo creo que de pronto miedo no creo que sea la palabra, pero por ejemplo, si cuando nos tocó salir a nosotros del lugar donde nosotros nos reuníamos, dije, bueno, creo que es el tiempo, bueno, esto no es una palabra, creo que es tiempo que ya vuelen solos. Yo lo tomé de parte de Dios, ¿verdad? Entonces cuando nos comenzamos a buscar local, yo le decía a la pastora, creo que es Clinton, no es Clinton, es Clinton, comenzamos a buscar un lugar en Clinton. Sí, pero yo le decía a la pastora, si yo sabía todo lo que nos teníamos que meter y todo lo que iba a pasar, realmente yo no lo hubiese hecho, tal vez era más fácil estar prestando por un lugar, pero como yo me lanzo y veo que Dios va abriendo puertas, yo digo, o sea, es indudable, sería la palabra, es indudable no pensar que es Dios que va al frente abriendo puertas. ¿Sí? Es como cuando yo me vine primero a Estados Unidos y luego
mi esposa quedó encargada de que mis hijos saquen los papeles, ¿verdad? Y mi suegro no quería que ella venga con los bebés. Pero como Dios abrió puertas de una manera sobrenatural, mi suegro terminó diciendo, es una locura no pensar que es Dios que lo quiere allá. Así que si Dios abrió tan rápido las puertas, si Dios hizo todo esto, ¿qué? 2 meses, ¿no? En 2 meses. Porque yo tengo una app en el celular. Vamos a dar una prueba. Yo tengo la app de la Biblia aquí en el cel, la de YouVersion. Y ahí tiene una función que te permite como que escribir la oración que tú quieras hacer y tú puedes marcarla cuando ya haya respondido. Entonces yo me fui a la app de la oración y empecé a ver como que las pasadas, por así decirlo, las respondidas. Y entonces yo le empecé a contar a él y le decía, mira, aquí yo tengo agosto 25 del 2020, ahí yo lo marqué como respondido. Proceso iniciado el 23 de julio, o sea que yo el 23 de julio puse esta oración aquí. Oro para que salgan las visas de los niños en agosto si es tu voluntad. 25 de agosto del 2020, un mes después, exactamente un mes después, visas otorgadas el 21 de agosto. Y entonces él no sabía que yo tenía esto, y cuando empezamos a ver, yo empecé a ver, yo tenía que sacar mi licencia, que me salga la licencia, y entonces de ahí tenía que sellen los papeles de vacunación, porque ese fue otro trámite que no podíamos salir, y eso fue ya en noviembre, ese ya fue el último trámite que hicimos. Entonces prácticamente de lo que él se viene, que es 4 de julio, hasta noviembre 5, que fue ya de las vacunas, ese fue el último trámite. O sea, en un mes salieron cédulas, pasaportes y visas. Y de ahí, en 2 meses más, el trámite de ya los documentos de la escuela, que me lo entreguen, la vacunación y comprar los pasaportes. Ahora, pero yo creo que de pronto es... O sea, Dios nos conoce, ¿no? Entonces Él sabe que si me va abriendo puertas, por ahí me voy metiendo. Pero también existe de pronto como Moisés. A Moisés le dice, anda, libera el pueblo, yo te escogí a ti, y él empieza a dar un poco de excusas. ¿Sí? Yo soy como Moisés, pero si pasa esto. Claro, pero mira, la otra vez yo le decía al Señor, ¿por qué yo escucho que hay muchas experiencias que personas sin buscarte tú los tomas, sin buscarte tú los hablas, sin buscarte tú esto? O sea, porque la única experiencia que yo tengo es la que les conté, ¿verdad? De ahí yo no he tenido otra experiencia de pronto en donde se va no, nada, ninguna experiencia, pero yo tengo claro también que si yo veo que el Señor abre puertas, si yo veo que el Señor me dice es por aquí, o yo veo que el Señor se está moviendo por ahí, yo voy camino. A otros les tiene que decir, oye, ya. Entonces yo le pregunto ahora, hermana, ¿qué siente que de pronto el Señor está llamando a hacer? ¿Sí? ¿Qué siente de pronto usted donde el Señor te está diciendo es por aquí? ¿O cuáles son las puertas que de pronto se están abriendo y de pronto usted dice será o no será? O sea, con el podcast no la dejo dormir. Por ejemplo, mira, esa es una, por ejemplo. Y sabes que cuando Dios quiere algo, el ejemplo del podcast, ¿no? O sea, y a mí me gustaría molestar con esto, porque no sé, me gusta, pero siempre va a tratar el enemigo de poner obstáculos. Siempre va a tratar. O sea, ¿a dónde el Señor la está llevando, llamando? Que usted dice, será. O tal vez como Moisés está con tantas... O sea, uno muchas veces ve sus propias limitaciones. Para decir, Señor, no por esto, no por aquello. Y el Señor dice, bueno, pues ahora que lo mencionas, yo lo estaba pensando justo hoy, de
a Vivi, yo te había comentado que, bueno, empezamos lo del podcast y todo eso, y algo que yo siempre he dicho que a mí me gusta es levantar a mujeres, dar ánimos y de una cierta manera, o sea, antes de venir a la iglesia, le daba esa palabra de aliento y claro, siempre yo siempre he tenido a Dios presente en todo. Más ahora ya puedo hablar como que más profundamente en cosas, pero si te recuerdas, yo siempre he tenido de escribir un libro a base de muchas cosas que a mí me han sucedido, de cosas que yo sé que a otras mujeres también les ha sucedido, pero que a veces tenemos miedo de decirlo, hablarlo, y es un tema bien, ¿cómo te diría? Un tema bien delicado, que por eso creo que muchas personas callan, y al callar eso también, por eso mismo es el proceso de ese sufrimiento y de muchos errores que uno comete. Pero te recuerdas que yo siempre te he dicho, no sé por qué, porque yo no soy persona que lee, o sea, sí siempre me gustó escribir, pero no como que, escribir un libro. Pero siempre estuvo, e incluso te recuerdas que también yo dije, ¿cómo yo empiezo ese libro? Y a través de un sueño, yo me vi escribiendo un libro. Y o sea, estaban las palabras, y todavía recuerdo, o sea, las palabras las empecé a escribir ya en un libro, en un journal, más lo tuve que parar, porque fue fuerte. Pero todavía tengo eso, como que el libro. Tengo como que esa cosita ahí, entonces para mí es como que, bueno, siempre he puesto las cosas como que, no, ¿cómo voy a escribir un libro? No sé cómo escribirlo. Bueno, Dios dijo, te voy a dar este sueño, palabra por palabra, así quiero que lo empieces. Y entonces era como que, ok, ya me dijiste cómo empezarlo, lo empiezo. Bueno, empiezo a escribirlo y otra vez igual, paré por ciertas razones y todo eso. Pero todavía lo tengo ahí como que detrás de mi mente, como que tú tienes un libro en el cual deberías de seguir escribiendo porque va a ser largo. Pero o sea, tengo que empezarlo a escribir porque si no, entonces ¿cómo se va a escribir, verdad? Mira cómo Dios va tratando y cómo Dios va hablando. Como yo digo, no sé, hay otras personas que de pronto Dios siente que te va de otra forma. Yo lo siento como que cuando Dios abrió tu puerta, Moisés puso excusa. Usted dijo, Señor, que no sé cómo, y el Señor le habla por medio del sueño, ya no hay cómo escapar. Pero cuando ya usted empieza, ¿sí? El enemigo va a tratar de poner obstáculos en el camino. ¿Sí? Recordemos que el que edificó los muros, Nehemías, dijo, ¿cómo puede ser que el pueblo esté sin protección? Y le dolió tanto la condición del pueblo de Dios que él dijo, necesito ir para reconstruir los muros. Pero se levantaron hombres que no querían que eso suceda. ¿Sí? Y de pronto usted va a sentir soledad, de pronto va a sentir que nadie la comprende, de pronto va a sentir que de pronto usted dijo, es fuerte, pero es justamente porque la bendición que hay detrás de lo que Dios te dio es tan grande que tú no tienes idea tal vez cuántas mujeres van a ser liberadas, van a sentirse identificadas por lo que van a leer. ¿Sí? O sea, yo le decía al Señor, o sea, es una locura pensar que 5 años estamos donde estamos y hemos visto el crecimiento. Y yo decía, Señor, o sea, si alguien me hubiese dicho a mí años atrás las bendiciones y a las personas que de pronto vamos a ayudar y vamos a bendecir, para mí fue una locura. ¿Sí? Y tal vez hoy 27, 28, hoy 28 de febrero, ¿sí? De aquí a que de pronto usted termine un año, usted no tiene idea del alcance de pronto de ese libro, porque de pronto de aquí a 5 años, estamos en 2027, de aquí a 2030, ¿sí? Tal vez usted se encuentre escribiendo el segundo libro, ¿sí?
porque la bendición que causa el primer libro va a ser un boom hasta el punto de que muchas mujeres se van a sentir identificadas, van a comenzar a cuando algo es bueno, cuando algo uno se siente identificado, que el podcast anterior habla de un libro, uno va a decir, mira, lee este libro, pero usted no tiene idea del alcance, ¿sí? que Dios va a tomar por medio de lo que el Señor te está diciendo que tienes que hacer. Tal vez nosotros ahorita tenemos 30 personas en el podcast, ¿verdad? Pero no sabemos el alcance hasta dónde vaya a llegar. Y tal vez hay personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que de pronto tienen, que Dios está poniendo algo en el corazón, que de pronto Dios les está poniendo una semilla como para decir, o tal vez Dios está abriendo puertas, y tal vez dice, no ha de ser, ¿verdad? O de pronto el Señor, así mismo, hay cosas, de pronto el Señor dice, ya toma el sueño, o sea, ya no hay una excusa, o sea, porque tal vez nos llenamos de cosas. Exacto. Claro, así como conmigo, o sea, yo, ¿cómo lo veo? Ok. O sea, literal, letra por letra. Y entonces, yo creo que tal vez el llamado no se entiende aún. Yo soy, no. Mira que Nehemías le dolió la condición del pueblo. Y tal vez el llamado de Nehemías era edificar los pueblos de Jehová para que el pueblo esté protegido, ¿verdad? Pero él se levantó porque esa condición a él le dolió tanto que dijo, no, yo tengo que hacer algo, ¿sí? Y tal vez cuando nosotros llegamos acá y ver que Dios nos iba abriendo puertas, yo dije, bueno, si se están abriendo las puertas, caminemos por ahí. Y hemos llegado hasta ahora y decir, wow, la otra vez le decía a la pastora, ya tengo el local. El local más grande. El local de aquí a 5 años. Y es un local que cuando nosotros llegamos, al igual que este, no ha estado alquilado por mucho tiempo. Y yo le dije, y ese local va a estar así hasta después de 5 años. O sea, es una locura. Después de 5 años, es una locura. No voy a dar más. Bueno, ya prácticamente se nos fue el tiempo, pero si hay una pregunta más que queremos hacer. Es demasiado tarde si tal vez uno sintió el llamado y no respondió al llamado de Dios o a lo que Dios tal vez sentimos que nos está diciendo que hagamos. ¿Hay un demasiado tarde o no? Yo creo que el Señor siempre llega a tiempo. Por más problemas que tenga, por más de pronto fracasos que se tenga, por más de pronto errores que de pronto uno cometa, cuando Dios te da una promesa o sientes que de pronto te hizo un llamado, el Señor no se olvida de eso. Uno de los problemas que nosotros tenemos, ¿verdad? Y esto pasa a todos, es que creemos que como ya cometimos un error, porque como ya fracasamos en alguna área, de pronto el Señor ya nos va a bendecir a nosotros. O sea, y no, yo creo que el Señor, cuando nos da una palabra, Él cumple. Mira, Dios sabía que David le iba a fallar en el camino. Sin embargo, más adelante le dice, Él es el hombre conforme a mi corazón. ¿Sí? O sea, yo me he hecho, he levantado un hombre conforme a mi corazón. He elegido un hombre conforme a mi corazón. Pero el Señor sabía que me iba a fallar más adelante. Pero sin embargo, Él es. ¿Sí? Y él llegó a ser rey, y él fue el salmista más grande, de ahí, de ese linaje salió Jesús. Pero sin embargo, muchas veces nosotros nos hacemos, nos saboteamos a nosotros mismos. ¿Sí? Nos llenamos de, ya pasó, ya para qué, ya por qué, no, mejor. No. O sea, por eso es que el Señor lo saca de la tienda y le dice, mira las estrellas. Mira las estrellas. Lo saca de la tienda,
¿sí? Lo saca de un lugar en donde no puede ver más allá. Entonces lo saca de la tienda y le dice, mira hacia las estrellas. Que cuenta las estrellas. De la misma manera va a ser tu descendencia. O sea, el Señor muchas veces no quiere sacar del lugar, no, darnos una promesa, pero muchas veces nosotros nos regresamos a la tienda y decimos, no, aquí está, mejor. O sea, y en otras palabras, no es tarde, ¿sí? Cree en la palabra que Dios te ha dado. Si Dios te ha dado una palabra, comienza a trabajar en pos de. ¿Sí? Si Dios te dijo que serás evangelista, comienza a preparar mensajes. Si Dios te ha dicho que vas a ser pastor, comienza a servir. El pastorado se trata del servicio. Si de pronto el Señor te quiere, de pronto para bendecir las iglesias, de pronto comienza a estudiar administración. No sé, es un ejemplo. Hay un versículo que estaba buscando aquí y que quería compartir antes de que nos despidamos. Y está en Isaías 41:9 y dice: Te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo. Yo te escogí, no te rechacé. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Amén. Y yo creo que, como tú decías, que hay que apropiarnos de la palabra. Creo que esta es una palabra de la que nosotros nos podemos apropiar cuando tal vez estamos pensando, ¿será que Dios me está llamando? Aquí Él nos está diciendo, yo te escogí. Yo te llamé de los confines de la tierra, así que no importa de dónde tú eres, de dónde tú estás, o de tal vez donde crees que Dios no te puede sacar, pues Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Y este versículo lo confirma. Que si Él está con nosotros, pues no hay nada que nos pueda detener, porque dice, yo te voy a fortalecer y yo te voy a ayudar. Amén. Bueno, ha sido un gusto tenerte aquí con nosotras. Hace tiempo veníamos hablando de invitar a Leo, así que ya lo vamos a tener aquí a Leo pronto para... Primero lo vamos a invitar solo, para cogerlo así como invitado. Vamos a hacer una mesa. Y ya después nos traemos a los dos para los story times. Sí, para dar esos consejos o hablar acerca del matrimonio, cosas que les pasa a cualquier persona, ¿no? Que a veces uno cree que, si van a la iglesia o algo así, tienen esa relación perfecta o, ¿no? Simplemente aprender cosas, pero no vamos a entrar con mucho detalle porque eso es para otro episodio. Pero usted ya tiene una tarea de aquí a un año. Sí, Ya, sí. okay. Ya voy a poner el vision board. Sí, ya tiene una tarea. De aquí a un año vamos a hacer la publicación del libro. El 28 de febrero. Del 2016. Gracias a Dios no fue el 29, porque si no hubiese sido cada 4. No sintiera tanta presión. Bueno, ¿verdad? Despídanos en oración, como ya es costumbre aquí en el podcast. Y eso. Padre que estás en los cielos, hoy te damos gracias porque permitiste que estemos aquí reunidos, aprendiendo de tu palabra, dándonos ese consejo, ese aliento que sabemos que muchas personas a través de este podcast tal vez necesitaban escuchar esta palabra, tienen algunas dudas y no saben las respuestas. Y tal vez de esta manera va a ser la manera de poderle abrir las puertas que necesitan, guiarlos en el camino que deben de tomar. Y te pedimos, Señor, que esto sea de bendición para todas las personas necesitadas que están escuchando este podcast. Y bendice a cada persona a través del podcast, bendícenos a nosotros, al pastor Jaime, a la pastora Vivi, a su familia, a mi familia, Señor. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Algo más que quieras decir? Bueno, ha sido un gusto tenerlas aquí. Gracias por escucharnos, gracias por vernos ahora en el Día para Creer y nos vemos en el próximo episodio. Pero no se debería decir gracias por tenerlas aquí, es gracias por tenernos, porque no sabemos si... Bueno, es verdad. Y por tenerlas. Es verdad, ¿sabes
que sí hay hombres que nos están escuchando y eso a mí me sorprendió. Y creo que esto va a ser un poco de tema en general, ¿verdad? Muchas veces tal vez sí nos vamos a través de las mujeres dando esos apoyos que necesitamos. Pero claro, sí, sufren mucho. Ya vamos a crear el podcast de elegidos. Elegidos. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.